Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando un live de especial a través de Fénix. Mi nombre, para los que no me ubiquen, soy Álvaro Flores, soy el CEO de la consultora Fénix. Y a través de una serie de actividades como webinar, estas mismas opciones de live, algunos clips, el canal de YouTube, estamos entregando una serie de informaciones que pueden ser de utilidad para, para la comunidad, para la, para la comunidad en términos económicos, en términos laborales, en términos sociales. Así que vamos a tener hoy día una conversación muy interesante con respecto a reinvención y teletrabajo. Y para esto vamos a estar conectados con el prestigioso abogado Juan Pablo López, que tiene una experiencia enorme en temas comerciales, penales y, y una gran especialidad en temas de teletrabajo y ciberseguridad. Vamos a pedir, esperar a Juan Pablo que se conecte. Estamos aquí a la espera. Aquí apareció Juan Pablo, ¿cómo estás? Don Álvaro, ¿cómo está usted? Muy bien, pues señor, aquí sacándole punta al lápiz y haciendo lo mejor por este país que se puede hacer. Eso, esa es la ¿Ah? idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, aquí ya que está Juan Pablo, les vuelvo a repetir, hoy día la conversación va a estar en torno a lo que es la reinvención y el teletrabajo. Eh, Mm. ya había presentado a Juan Pablo es especialista, es abogado en temas comerciales, laborales, penales y con una fuerte especialidad en ciberseguridad, que va a ser un tema muy relevante. Eh, dentro del espíritu y la pauta de la conversación, vamos a mencionar un poco por qué este tema de la reinvención, ¿no? Y cómo la especialidad y los temas que Juan Pablo está viendo pueden ser de mucha utilidad para las personas que estén escuchando esto. Ujú. ¿Mm? Eh, bueno, les comento un poco yo, ¿no? Nuestra consultora es una consultora que se dedica a tratar de ayudar al desarrollo de las empresas, principalmente las pymes y los emprendedores, a poder crecer. Y últimamente, con todo lo que está sucediendo, hay que revisar las estrategias, hay que adaptarse al mundo que estamos viviendo, eh, pero antes de adaptarse hay que saber qué está pasando, ¿ah? Cuáles son las variables, qué es lo que se está moviendo, cuál es el mundo que viene. ¿Mm? Y en ese sentido, las situaciones de cambio global apuntan a un pack de cosas muy importantes. Hoy día podemos decir que, primero que nada, la situación económica que vive el mundo no debería sorprenderle a los académicos y estudiosos porque en el mundo, más o menos cada 10 o 12 años, siempre tenemos una gran crisis global. La última fue el 2008, así que estamos calzados con los 12 años, por la razón que sea. Fue por burbuja inmobiliaria en el pasado, fue por eh, temas de temas de provisiones mal hechas, en fin. Hoy día la pandemia arrastró y levantó la crisis, así que estamos enfrentados a esto y esto se va a dar. Por lo tanto, hay que estar preparado Mm. para los cambios, ¿no? Mm. Eh, en Chile, no sé si te acuerdas, Juan Pablo, normalmente se hablaba de que cada 6 años tenemos crisis, cuando Estados Unidos eh, se agripaba, nosotros nos venía una neumonía, Mm. ¿no? Y en ese ámbito, hoy día en realidad estamos todos con neumonía, ¿no? Por eso es una crisis bien particular. Eh, otras cosas que están pasando, o sea, el tema, hay toda una renovación de valores de la sociedad. Acá hay un tema bien interesante que tiene que ver con que hay la sensación de que el mundo se cansó.
¿no? Se cansó de la corrupción, se cansó de un esquema de trabajo, de comunicación muy, muy al límite, y como que como no se podía cambiar, la gente se acostumbró. Pero la, la, las costumbres han cambiado. ¿Mm? Ahora, el mismo Juan Pablo nos puede contar un poco cómo ha visto, y te hago la consulta, cómo lo estás viendo tú ahora en términos de todas estas causas judiciales que se están viendo. ¿Ah? ¿Cómo lo ves tú esto, de esta necesidad de cambio? Sí, bueno, es algo que efectivamente la sociedad en general estaba pidiendo a gritos, como dices tú. Hay un dicho por ahí que dice que lo único constante es el cambio. Efectivamente, estábamos en una etapa en donde había muchas cosas desde el punto de vista administrativo, judicial, financiero, que lo estábamos dando por sentadas, independientemente de que nos hiciera bien como sociedad, de que nos afectara o no desde el punto de vista de la familia, nuestro entorno, nuestra salud física y mental. Y eso obviamente llegó a un tope en donde la sociedad decidió que ya no era más lo que quería, estar los estallidos sociales no solamente en Chile, sino que fueron desarrollados a nivel mundial y hoy día además conlleva este tema de la pandemia en donde nos vemos forzados o empujados ya al cambio. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, bueno, nosotros venimos trabajando en este tema con Álvaro en empresas tecnológicas. Aprovecho de saludar a uno de nuestros auspiciadores. Eh, venimos trabajando en empresas tecnológicas hace más de 10 años, entonces sabemos que en definitiva la expertise nuestra pasa no porque quisiéramos estar en diferentes ámbitos, en el tema laboral, el tema penal, en el tema tecnológico, sino que precisamente ese tipo de empresas están inmersos en un mundo en donde hoy día apunta en todas las direcciones. Uno tiende a poner a los TI o a los ingenieros en tecnología como apartados en un cuarto en la esquina en donde están sujetos a las claves, los wifi, y esa es la idea un poco burda que tiene la gente, pero hoy día toda la organización en cuanto tal está girando en torno a ellos por un tema de protección de los datos, de protección de la seguridad, el que no nos veamos sujetos a ciberataque y nos encripten la contabilidad y después nos pidan Bitcoin para poder rescatarla y poder cumplir con las obligaciones financieras, no caer en incumplimientos contractuales. Entonces, todo eso lleva obviamente un cambio. Hay algunos autores que hablan de este tema hace mucho rato y dicen que hay un libro que se llama El futuro va más rápido de lo que cree y el futuro es ahora. Todo lo que pensamos antes, que hoy día, por ejemplo, bueno, tú lo ves mejor que yo desde el punto de vista financiero, temas de banco, temas de grandes empresas, que lograr un cambio puede ser de un año para otro, 2 años, por la lentitud y lo pesado que es la parte administrativa interna de este tipo de empresas. Hoy día no, pues hoy día lo tecnológico, un cambio, subirse a este tema de, por ejemplo, una cura o medidas de mejora por el coronavirus, tienen que ser instantáneos, no podemos pensar en 6 meses, un año, porque incluso conlleva la pérdida de vidas, está de por medio, por lo tanto, el paradigma va a cambiar particularmente. Y entrando un poco en lo que es el tema de la conversación, lo que dices tú del teletrabajo, efectivamente el teletrabajo tiene varias aristas. Nosotros lo podemos abordar desde el punto de vista un poco general, que la gente entiende que porque unió hoy día la pandemia, a mí me envían a la casa a trabajar, me pasan el computador o uso mi computador propio y en virtud de eso estoy teletrabajando. Eso no es tan así. Anteriormente, antes del 1 de abril de este año, para poder yo teletrabajar, no había una norma clara en el código que estableciera orgánicamente el teletrabajo, sino que se hacía en virtud de diversas disposiciones de algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo y se establecía una figura contractual en donde una persona estaba fuera de la empresa y prestaba este teletrabajo a distancia desde su hogar o de un lugar diverso que se pactaba con el empleador, pero a partir del 1 de abril. Y eso es lo que confunde un poco a la gente que además coincidió con el punto más alto de la pandemia y de las cuarentenas. Pasó a ser ley el teletrabajo. El teletrabajo en Chile ya es ley y no implica solamente que yo esté en mi casa, como te señalo, teletrabajando, sino que implica una serie de obligaciones y derechos también para el trabajador y para el empleador, que conlleva modificaciones de contrato a través de anexos, el hecho de que se le tiene que entregar una herramienta para desarrollar el teletrabajo, en este caso obviamente un computador, un teléfono, una tablet,
el pago de ciertas prestaciones, como sería, por ejemplo, Internet, el teléfono en este caso, si es que también lo usa para teletrabajar, la luz, mantener algunos bonos, como sería, por ejemplo, la colación, porque igual el teletrabajador necesita alimentarse y está trabajando en definitiva. Se podrían eliminar algunos claramente como la locomoción, pero eso, como mi parte introductoria y en el punto de vista general, es tener claro que el teletrabajo está acá como una ley, hay que cumplirla, y no es solamente estar trabajando desde su casa, y como veremos en el desarrollo de esta conversación, implica riesgos tecnológicos también. Sí, claro. O sea, hoy día, bueno, para verlo un poco, muchas personas creen que este tema del teletrabajo y del uso de todas estas herramientas tecnológicas fueron de alguna manera generadas por la pandemia. La verdad es que Mm, esto no fue así. mm, Hasta antes de la pandemia, lo que venía golpeando a la sociedad en términos de cambio y a las empresas era la llamada transformación digital. claro. Y la transformación digital como término, como modismo, es un modismo que es fácil de decir, Mm, pero es difícil de comprender, porque la transformación digital no es colocar software por colocar software, comunicarnos, ocupar plataformas, por cualquier cosa. mm, En realidad hay un cambio cultural muy importante que nace del hecho del consumidor final que cambia, que está promoviendo un cambio en su experiencia de cliente, y su experiencia de cliente tiene que ser tan perfecta, tan redonda, tan integral, que obliga a todos los proveedores de servicios y productos hacia atrás a mejorar sus procesos para poder llegar a esa experiencia. mm. Entonces, ya se hablaba en forma intensa de que los próximos, entre el 2020 y el 2030, los cambios que íbamos a tener iban a ser tremendos Mm. en términos de sociedad. Habían muchas mutaciones de profesiones. La misma profesión de mi colega aquí, el abogado, estaba en entredicho. Sí. O sea, hay ejercicios, ¿no? Que apuntan a lo que dice la singularidad tecnológica, Mm. ¿ya? Cuáles son los cambios que se están generando. Entonces, como bien escuché en un seminario una vez, la transformación digital está perfectamente dicho en el orden que corresponde. Primero, transformamos los procesos, la cultura de las empresas, Mm. y luego digitalizamos. Mm. Ahora, la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar este proceso de una manera violenta. O Mm. sea, hoy día, no sé, pues todos los que nos dedicamos a la consultoría o asesoría en algún grado, ocupamos todas las plataformas tecnológicas, nos tuvimos que volver intensivos en esto, Claro. ¿ah? Muy intensivos. Hoy día en la mañana participé en una red de negocio, habían 600 personas tratando de conectarse y tener reuniones en una plataforma que no se había ocupado. Por supuesto hubo problemas. Yo me escuchaba, el otro no me escuchaba y así. Y en fin, pero bien, el tema es que el cambio venía siendo súper elocuente, ¿no? Muy, muy elocuente. Hoy Mm. día, y por eso el tema del teletrabajo toma un rol fundamental, porque ya se hicieron los estudios de que por lo menos, a lo menos un 30% de las personas que trabajaban en forma normal, presencial, llamémoslo así, un 30% no va a volver al Mm. ritmo presencial. Claro. Entonces, hoy día estamos enfrentados a que tenemos que normar esto. Mm. Lo que decía Juan Pablo, hay que normarlo. ¿Cómo lo controlo? Mm. ¿Cómo sé si la gente que está al otro lado de la red está haciendo la pega que debe hacer? Y sobre todo el tema de la seguridad. Mm. ¿Ah? O sea, ustedes vieron lo que significó el tema de Zoom, que al poco andar salió un decreto, una circular acá del gobierno que no usaran Zoom para las Claro. situaciones confidenciales. Mm. Y Zoom fue explosivo su uso. Entonces, creo que ahí hay harto hilo que cortar, hay que avanzar Mm. en comprender qué es lo que está pasando. Y ahí te pido un poco tu expertise, Juan Pablo, o sea, hoy día, ¿cuáles son
las precauciones que yo tengo que tener como empleado que me voy a abocar al tema del teletrabajo. ¿Mm? Mm. Claro, mira, como dices tú, la transformación digital era como el género de todo esto y la especie son cada uno de estos cubitos que se van desarrollando al interior de la empresa. Primero y particularmente, como dices tú, el tema de mudarnos digitalmente. Este mismo autor, Steven Kotler, que es el que te mencionaba respecto de que el futuro es más rápido de lo que piensa o el futuro es ahora, señala que esta cuarta revolución, porque eso es la cuarta revolución, agricultura, conocimiento industrial y esta ya la digital, es lo mismo que cuando, no sé, pues, se extinguieron los dinosaurios. Mira a las empresas desde ese punto de vista que si ellos no se adaptan al cambio, porque los dinosaurios no se extinguieron particularmente porque haya explotado algún tipo de meteorito, sino que al cambio climático fue el que en su oportunidad no se lograban adaptar. Entonces acá es lo mismo, si yo no logro mudarme y me quedo de brazos cruzados frente a lo que hoy día ya me empuja, como dices tú, a esta transformación digital que es la pandemia, precisamente va a pasar eso. Hay empleos que van a morir, hay empresas que van a morir y no van a lograr adaptarse. Y eso conlleva también estos riesgos a los cuales tú señalas que aquellas empresas que sí se suben a esta transformación digital y se mudan a esta nueva era, tienen que tomar ciertas medidas, independientemente de lo legal, que es lo que vamos a hablar también, que en la modificación de anexos contractuales, hay ciertos temas que son más de higiene digital, que son términos que se acuñan en ciberseguridad. Es decir, que la empresa no solamente invierta, como señalaste tú, en software y en caja o máquina para mejorar su performance digital y estar en la nube y tener su protección, sino que debe generar procesos, debe generar inducciones para los empleados que conlleven el debido conocimiento de los riesgos a los cuales se ve expuesto. Desde ese punto de vista, uno señala un poco así como en finanzas se habla del ROI, que es el retorno de la inversión esperada Sí. en cuanto a lo que Ujú. yo haya puesto como capital. Acá el ROSI, que en definitiva es el retorno, está la sigla en inglés, pero el retorno de la inversión en seguridad informática. Es decir, si yo tengo una brecha en seguridad informática que me causa daño porque me robaron información o porque tengo baja en la continuidad operativa de la empresa, no puedo facturar, pierdo clientes, eso tiene un número final dependiendo de la periodicidad con que esa falla se dé, que si yo la logro parchar con una inversión en seguridad informática, la elimino derechamente y ese retorno va a tener en el tiempo dependiendo de la magnitud que tenga, pero en definitiva es una inversión. Muchas veces antes de esto se veía como un gasto y ese era el error particular y lo que costaba que las empresas se mudaran porque ellos entendían que estaban en Internet, que tenían correo electrónico, que usaban una página web y que tenían un TI. Ese era su concepto de mundo digital. Y eso es mucho más acabado, obviamente, porque son riesgos o activos, tanto tangibles, como sería, por ejemplo, los computadores, como intangibles, que particularmente son los datos e información financiera, por ejemplo, planes de negocio que maneja la empresa, en que se pueden ver sujetos a vulnerabilidades y generalmente, de acuerdo a estudios que existen en la materia, una empresa se da cuenta que fue vulnerada al día 141 de haberse realizado algún tipo de ataque, es decir, ya no tengo ninguna capacidad de No tengo nada, reacción, nada que hacer, nada que me hacer. robaron los datos, el tipo estuvo Mm. ahí todo el tiempo y no me di cuenta, entonces eso ni siquiera ser reactivo, ya el daño está hecho. Como dato anecdótico, te cuento que hace poco con un ingeniero informático que trabajamos, una empresa en particular tuvo una especie de ataque y por un error en cuanto al phishing que se le realizó, en cuanto a a la cuenta corriente que se realizó, que se indicó que debieran efectuar la transferencia, que era de un proveedor, pero obviamente lo habían hackeado al proveedor, Claro. podrían haber transferido $1,500,000. Upa. Eh, entonces eso No, implicaba la claro, utilidad del año de la compañía y la iba a llevar derechamente a la quiebra porque además iba a tener que pagar igual al proveedor original. Entonces, claro. ese tipo de cosas son las que pasan cuando yo no hago las inducciones correctas a mis empleados, no les genero las barreras técnicas de ciberseguridad, pero las más importantes son las humanas, porque aquí la ingeniería social, que es lo que hemos visto estos días, que por ejemplo a propósito de las cajas que regala el gobierno, hay personas que están llamando a gente de escasos recursos y les dicen que tienen que transferirle 5.300 pesos a una cuenta X del Banco Estado para enviarle la caja, que la caja le va a llegar igual, pero no, es un engaño y eso es la ingeniería a través de quebrar las barreras de las personas, las barreras humanas. Ese es el problema que tiene hoy día la sociedad digitalizada, que desde mi computador
puedo hacer una transferencia o puedo ser vulnerado con mis datos personales para que un tercero las realice. Y ese es el mayor problema que hoy día enfrentan las empresas que ni siquiera pueden a veces ver todos estos inconvenientes que se están generando. Sí, sí, en general, además tenemos un problema en nuestro país que se tiende a ocultar muy rápidamente cuando tú te enfrentas a este tipo de cosas, ¿no? O Mm, sea, ambos que estamos en compañías asociadas a la ciberseguridad, vemos la actividad que tienen estos verdaderos bomberos de la ciberseguridad, mm, que están permanentemente en emergencia. O claro, sea, las personas suelen ver esto como un tema un poco lejano, pero la mm, verdad que es cotidiano, es absolutamente cotidiano. O sea, acá no se pueden dar nombres, pero entidades financieras que están mm, permanentemente siendo atacadas, empresas a las cuales se les envía los famosos malware, ¿no? Y son víctimas de extorsiones para poder activar sus bases de datos, para poder seguir trabajando. claro. Entonces, y tienen rutinas, o sea, hay rutinas muy específicas, esto lo hago un viernes en la tarde para que el desastre sea total y haya que salir corriendo. Entonces, hoy día el tema de la ciberseguridad es casi tan intenso como la seguridad vial, por decirlo así, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, es muy relevante porque dentro de los procesos de cambio que estamos viviendo, hay que tener claro que hay términos que ya están instalados hace rato. O sea, por ejemplo, hace, no sé, 10 años era impensable que alguien dijera yo no voy a tener mis bases de datos alojadas en un servidor dentro de la compañía. O sea, eran mis bases de datos, era mi Mm, información. claro. ¿Ya? Y hoy día es impensable no ocupar algún tipo de drive en la nube, ¿ya? Como para poder tener respaldo de toda la información, y nadie se cuestiona mucho eso. Mm, Entonces, todo el uso del concepto del IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, que es violento lo que está generando en términos de cambio, hay industrias enteras que van a ser modificadas por esto, el rubro inmobiliario, el rubro automotriz, mm, el rubro del turismo, ¿no? Todo reemplazado por temas como la virtualización, el poder conectarme a una suerte de mascarilla, mm, ¿no? Que me permite navegar ampliamente. Va a haber una demanda muy importante también de servicios de redes, de redes de redes de Wi-Fi y conectividad, y también todo el cuestionamiento de lo que significa esto, porque también sí, existe su contraparte de la influencia en la salud de las personas por estar bajo estos cientos de paraguas de electromagnetismo. Entonces, claro. ¿no? Y la Hay hiperconectividad también. claro, o sea, hoy día, bueno, no sé, en pandemia hemos tenido que estar eh, no sé, por lo menos yo creo que varios les pasa, pero estamos más conectados ahora, por lo menos Sí, virtualmente, claro. que antes. Antes tenía el delay del traslado de un lado a otro, ¿ah? El delay del almuerzo, el delay del Claro. café. Hoy día, de pronto, tú puedes estar 10 horas como nada, Mm, pegado a los medios, y eso genera también un cambio de conducta. ¿Ah? claro, claro. Bueno, Entonces, eso de hecho lo contempla la ley para tocar vi un par de preguntas ahí referente al tema del teletrabajo. Si yo estoy hoy día teletrabajando y venía de un trabajo presencial, todos estamos teletrabajando por un tema de pandemia, y quienes no, obviamente la labor está suspendida por cuarentena porque son trabajos que no se pueden teletrabajar, pues necesitan la materialidad o estar físicamente ahí. En ese caso, lo que exige la ley es generar un anexo de contrato en donde se den las condiciones de este teletrabajo. Y obviamente tiene que establecerse el anexo, tiene que establecerse en este caso, a propósito de lo que señalas tú, los tiempos de desconexión, que la ley señala que deben ser al menos 12 horas de estar desconectados para poder tener el tiempo libre, obviamente, el teletrabajador, y desde ese punto de vista no estar siempre disponible para algún llamado, para algún correo, para algún WhatsApp o alguna tarea que se le encomiende por parte de su jefe.
Y eso obviamente es sancionable, ni siquiera tiene la obligación de contestar un correo dentro de esos límites de tiempo. Ahora, Ok. también con... Dime. No, 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 dale, dale, Ah, dale. ya. Y en el evento de que yo sea contratado como teletrabajador, ahí es un contrato de teletrabajo, que la ley norma cuáles son los requisitos que debe tener, y obviamente debo estar sujeto a la legislación laboral. Dice la ley que en ningún caso, que es una pregunta que ha sido muy recurrente, conllevaría una rebaja en las remuneraciones del teletrabajador el hecho de que Perfecto. esté en su casa trabajando, sino que la labor es la misma. Lo que obviamente la diferenciación en este caso es que lo presta desde su hogar, pero no por eso conlleva una rebaja en las remuneraciones. Y también la ley es bien específica en cuanto a que no puede haber ninguna vulneración de los derechos del teletrabajador. Tampoco, por ejemplo, no podría pertenecer, no se le podría prohibir pertenecer a un sindicato y de hecho se le tiene que informar dentro de determinados plazos si hay una creación de un sindicato mientras él esté teletrabajando y particularmente tiene que ser integrado o invitado, por ejemplo, a alguna celebración que se realice en la empresa en particular, no se le puede negar la entrada a la empresa. Todo esto relacionado a que tiene, es parte integrante también de la comunidad como trabajador en particular. Bien interesante. Bueno, para los que están integrándose, estamos con Juan Pablo López, especialista en teletrabajo y ciberseguridad, hablando un poco sobre este tema y cómo va a afectar la reinvención de los modelos de negocio. Mm. ¿Mm? Bueno, es interesante también darse cuenta que hay se está empezando a hablar del concepto de la reinvención de los negocios en forma bastante reiterativa. Y, y aquí me gustaría ir conversando algunos puntos. Hay como 4 o 5 puntos que en general uno recomienda para que las industrias vayan adaptándose. Ujú. ¿Ah? Y no solo las industrias, sino que también las personas. En primer lugar, lo que suena bastante obvio, pero a veces lo obvio es lo menos común, Mm. es que hay que hacer una actualización de los modelos de negocios que tienen las empresas. ¿Mm? Mm. El- el- las compañías en general han estado muy orientadas a lo que se denomina la venta del producto, ¿no? Ese es como un concepto. En el minuto que yo determino que la compañía tiene que estar orientada a trabajar hacia el cliente, hacia la experiencia cliente con el cliente final, al servicio, cambia absolutamente el foco. Y eso da pie a poder tener opciones contractuales distintas con mis empleados. Mm. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Pero primero yo tengo que tener una actualización de ese modelo, ¿eh? Los modelos de negocio han cambiado radicalmente, radicalmente. O sea, no hay nadie que no pueda decir que no está siendo afectado. ¿No? Mm. En los comités de gestión con que participamos con Juan Pablo desde allá hace un buen rato, estamos viendo este efecto, eh, cómo los flujos de caja están siendo afectados Mm. y cómo lo que está sosteniendo las compañías es efectivamente la venta de servicios. Mm. ¿No? La venta de servicios es un gran, gran tema hoy día, eh, pero es terrible hoy día darse cuenta de que hay muchas instituciones que no tienen ninguna posibilidad de adaptarse en el corto plazo. O sea, Mm. es como, no sé, yo que estoy viendo algunos temas financieros, es como tratar de conectarse con, no voy a decir el nombre del banco, pero, ¿ah? Claro. Pero tiene un ave en Mm. su, Tal en cual. su, en su proceso, que uno trata de conectarse con ellos y no hay ninguna posibilidad de No, hablar con es alguien, ni imposible. siquiera con Claro, un robot. ¿Te das claro. cuenta? O sea, las respuestas son absolutamente ambiguas. Tú no sabes si realmente estás en proceso o no estás en proceso Mm. con ellos. En fin. Y por otro lado, hay empresas, por ejemplo, que el e-commerce, que es como la gran solución para todo lo que viene, la tienen de una manera extraordinaria. O sea, Mm. yo aquí está hace 5 minutos y comprando mi ración de vinos y lo compré y llegó al día siguiente. O sea, Claro, hay, un, ¿ah? hay, claro. hay empresas que tienen el e-commerce muy bien adaptado. Mm.
y el e-commerce involucra también temas que aquí quiero entrar en eso. Eh, ¿Cómo hacer que las compras sean seguras? ¿No? Mm, Porque igual a pesar de que uno es bastante tecnológico y está asociado a empresas tecnológicas, no es tan sencillo asumir que puedo colocar mis datos, puedo colocar mm, mis tarjetas, que puedo ocuparlas con un nivel de seguridad. Es como que casi uno da el enter persinándose, ¿no? Lo claro, di y ojalá resulte todo bien. claro, ¿Right? claro. Entonces, ¿cómo has visto tú eso, Juan Pablo? ¿Cómo esa cercanía a poder superar esos problemas? Claro, mira, desde el e-commerce hoy día, primero obviamente los datos personales en general, la ley que tenemos en Chile es bien débil, pero está en vías de salir la modificación que se supone que va a ser un poco más dura en ese sentido. Nada es privado hoy día. Los datos personales de todos nosotros están ahí expuestos en la red, ya sea porque los ingresamos en una cuenta de Facebook, o hemos ingresado a algún portal en donde podemos encontrar incluso nuestro root. Incluso las páginas del Poder Judicial tiene buscadores para poder llegar a todos mis datos. Si yo tuviera un Vaya, poquitito de conocimiento y paciencia para llegar, lo logro encontrar. Pero unido a eso, el tema de la protección, obviamente, como un poco lo que está pasando con el coronavirus, es el autocuidado. Eso volvemos al tema de la higiene digital. Cuando yo trato de comprar en una página web, primero tengo que asegurarme que obviamente sea la página web que me provee directamente el servicio. Uno tiene que ser desconfiado en este tema. Si yo recibo un correo electrónico, por ejemplo, lo que señalaste tú recién, un pack de vinos que usualmente vale 50.000, 45.000 pesos, me llega a 20.000 pesos, eh, tengo que dudar. Si yo pincho claro, directamente en ese correo, que es un phishing, que desde el punto de vista técnico es que alguien está pescando, está tratando de salir a pescar algún tipo de dato, que en este caso son los datos de la cuenta corriente y los datos de transferencia de un usuario, para poder vulnerar la cuenta y que me transfiera o me deposita a mí directamente y hacer la vulneración en particular. Claramente, si pincho, me va a derivar a un portal que va a ser similar a aquel que me vende los vinos. Esa es la habilidad, obviamente, de los hackers, en donde generan estos portales o sitios web que tienen idéntica apariencia al de un banco incluso. Hay empresas que se dedican solamente a derribar sitios web de bancos fraudulentos. claro. Entonces yo entiendo que estoy en la página web que me está prestando el servicio, pero en realidad lo que estoy haciendo es transferirle directamente a la cuenta al hacker y además él está apoderándose de mis claves, mis coordenadas. Entonces primero debe ser desconfiado, a generar yo mismo en el browser, donde indico la dirección de la página web, teclearla en lo posible, si es Corner Shop, si es Falabella, las multitiendas que uno está comprando hoy día o la misma página del banco, hacerlo en forma directa ahí. Y un banco, que eso también hay que tenerlo claro, jamás me va a pedir las claves en un correo electrónico, actualice mis datos. Cuando yo ya entré a la dirección del banco y estoy con mis claves y mis coordenadas, puede que me pida actualizarla por un tema de seguridad, porque expiraron cierto número de meses que el banco lo exige hoy día en forma automática cambiarla, puede ser 6 meses, un año, si yo no la he cambiado, pero jamás me va a pedir que lo haga en un correo electrónico o a través de un llamado telefónico o incluso se hace a través de mensaje de texto o el WhatsApp. Entonces eso es lo primero, a ir a los sitios seguros que tienen este HTTP, que tienen el SSL, que son los certificados de seguridad de las páginas web, y hacerlo de esa forma, ser desconfiado, el llamado hoy día, porque particularmente lo que señalas tú de la pandemia, todos estamos más ansiosos, estamos más preocupados. Y este tipo de cosas se generan a propósito de eso, entonces me envían un correo en donde cierta información que es relevante para la cura del coronavirus, por tú, yo tiendo a pincharla porque quiero saber si efectivamente es así, Claro. pero eso es lo que me lleva a un sitio fraudulento. Y si yo no tengo, que es otra de las medidas de seguridad personales, un antivirus en mi computador, mis parches de Windows actualizados, tengo una brecha que para un hacker es muy fácil romperla. Y también, obviamente, viene dado por la robustez que tengan mis claves electrónicas. Uno, por un tema de un poco de flojera o desidia, tiende a generar claves que son numéricas, 1, 2, 3, 4, si son 8 Sí, dígitos del 1 al 8. Y lo que tiene que entender la gente es que esas claves no son rotas o no son quebradas en este caso por una persona, es una máquina la que está detrás de eso y están programadas precisamente para que busquen ese tipo de claves en una primera pasada, cuando tengo 200, 500 correos que obtuve a través del phishing.
lo que hace eso es generar del 1 al 10, del 1 al 4, dependiendo el número de intentos que requiera. Y después de esa pasada empieza ya a ser un poco más eh, sofisticada, pero la primera pasada esa y te aseguro que debe quebrar el 20, el 30% de las claves. Entonces la gente tiene que tomar conciencia que, como dijiste tú, es como el peor día del estallido social en Plaza Italia. Eso es lo que un computador puede estar viviendo a diario y obviamente uno no lo ve, pero los ataques están ahí siempre presentes a través de máquinas o de personas. Sí, fíjate que me acordaba en fechas importantes como son los Cyber Days, ¿no? Mm, O Navidad o cosas, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero particularmente recuerdo un tablero de ataques que hubo, que mm, me mostraron en día de Navidad. Y es impactante, realmente es como ver un tablero de guerra, claro. ver el nivel de ataques que hay, el nivel de robo de claves y de información que hay en esos momentos. Ahora, ¿cómo está la legislación, Juan Pablo, en términos de, por ejemplo, si bien todas estas advertencias también, incluso los bancos las tienen en sus pantallas y muchas casas comerciales, por ejemplo, un caso de phishing, los bancos, ¿cómo están cubriendo sus clientes o porque claro, yo puedo creer que me metí a la página del banco, coloqué mis claves y me sacaron toda la plata de la cuenta corriente. Mm, Entonces, y después voy a reclamar al banco. Entonces, claro. ¿cuál es la conversación que hay ahí hoy día? Porque la de hace unos años atrás no es mi tema, pero no sé si hay algo que se haya avanzado al respecto. Claro, lo que trata de generar el banco, algo que nosotros hemos conversado en alguna oportunidad, así como hay falta de educación cívica, hay falta de educación financiera y también hay falta de educación tecnológica. Hoy día tener un teléfono inteligente en las manos de un niño en realidad es un arma porque genera desde el punto de vista químico ciertos problemas por un tema de adicción incluso y de exposición a las redes sociales. Pero alguien que también sea un analfabeto tecnológico, como puede ser un adulto mayor, que quiera cobrar una pensión ingresando a la cuenta corriente o a la cuenta vista de su banco, está absolutamente expuesto porque no tiene ningún tipo de protección y no tiene conocimiento de cómo funciona, en definitiva, el mundo digital. Entonces, los bancos lo que hacen hoy día es informar a sus clientes a través de correo electrónico, a través de mensajes de texto, a través de algunos comerciales que uno ve en televisión, pero eso no llega a toda la gente. Entonces yo creo que es un problema más como te digo, de higiene digital y de cultura digital, en donde tengamos conciencia de que los problemas que se generan en un mundo en donde los ataques son cada vez más sofisticados. No sé, por Banco de Chile lo ponen en vez de la O ponen un cero Sí. y uno a la primera vista, a la primera pasada del ojo, es imperceptible. Adidas con una arroba, Claro, entonces Adidas, ¿no? son idénticas las Mm. direcciones, son cada vez más sofisticadas. Hay un tipo de ataque de phishing que va dirigido a los cuentacorrentistas de un banco, porque si yo tengo cuenta corriente en el Banco de Chile y me llega una del Banco Estado, Claro. sé de inmediato que me Eso me están pasa tratando de siempre. vulnerar. Mm. Pero si Claro. soy del Banco Santander o el Banco de Chile y me llega de la cuenta corriente en particular, en donde muchos incluso imitan el correo del ejecutivo en particular, a ese nivel pueden llegar claramente voy a ser mucho más confiado. Entonces, es un tema de cultura digital. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy vulnerado entrando a través de un phishing, el banco no va a responder porque fue mi responsabilidad en ese sentido de que no tomé las normas de precaución para poder ingresar a una página web que fuera la del banco, en el browser del banco, sino que pinché un correo electrónico, di mis datos y se vulneró. Distinto es el caso que cuando a uno hackean la tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, di Sí. un aviso en particular, por ejemplo, pedí que la bloquearan y que pasa muchas veces, se siguieron realizando transacciones. En ese caso, particularmente las Cortes de Apelaciones a través de recursos de protección, han permitido la devolución de los fondos por parte del banco, porque la primera respuesta del banco es, vamos a ver si operan los seguros y para la Claro. devolución de un porcentaje de lo que fue en definitiva vulnerado, no el total. Y eso se hacen reclamos ante el mismo banco, que es como juez y parte, después ante la superintendencia, en donde se demoran meses. Pero lo importante es tener claro que si uno recurre de protección por un tema del cuidado y la protección y de la propiedad que uno tiene sobre el dinero y que es el banco el llamado a tomar las medidas de seguridad necesarias y además dio un aviso de que había sido vulnerado, la Corte ha señalado que ellos como
su misión fundamental es esa, deben responder frente al cliente y son ellos los que debían haber tomado las medidas en particular y lo obliga a efectuar la evolución. Hay varias sentencias recientes de la Corte de Apelaciones de Santiago que han seguido esa jurisprudencia. Pero eso, primero, lo importante es tener el cuidado, el autocuidado de dónde estoy dirigiéndome, a quién le estoy creyendo y cómo estoy realizando mis transacciones, que eso es lo relevante en este caso. Sí, no deja de ser igual complejo, ¿ah? Mm, Porque hay que estar muy informado, hay que estar de alguna manera ligado al mundo tecnológico como para saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, claro, estos correos con ofertas extraordinarias, claro. ¿ah? Estas cosas llamativas, mucho fake news, Mm, mucha noticia falsa que anda además, circulando y que de alguna manera este tema de la higiene no, es eh, un tema de higiene mental también, ¿no? Que aquí lo conversamos el otro día en un webinar, que era que tenemos que de alguna manera comenzar a eliminar la posibilidad concreta de estarnos todo el día informando siempre claro. de lo mismo, Ujú. ¿ah? Porque no es sano, o No, sea, te satura. te satura, te complica. Esto de estar viendo, lamentablemente, como diariamente el conteo de los muertos, por Mm, ejemplo, es un tema que uno al principio como que lo necesita para poder estar informado, pero después se transforma en una cosa bastante eh, extraña, por decirlo mm, así, ¿no? mm, sí. Y te enferma. Mm, Y ese miedo, ¿ah? Es la base fundamental de pronto de no ver y no poder tomar la prudencia necesaria para poder abrir tal o cual cosa. claro, ¿Ah? claro. Hay todo un tema de educación que yo creo que no es menor en Mm, términos del uso de la tecnología. Creo que no hay educación en ese no, sentido. ¿Ah? No la hay. O sea, si no. tú no te autoeducas, estás complicado. Claro. ¿Ah? ¿Ah? Ahora lo relevante ahí, y unido al tema del teletrabajo que señalabas tú, por ejemplo, una de las obligaciones que tiene el empleador en en esta ley de teletrabajo es proveer las herramientas tecnológicas, porque el teletrabajo, esta ley en realidad es de teletrabajo y trabajo a distancia. Y el trabajo a distancia es al revés. El teletrabajo es cuando el trabajo a distancia se desarrolla a través de medios tecnológicos. Entonces, el empleador aquí tiene la obligación de proveer las herramientas tecnológicas, sea el teléfono, el computador, en este caso pagar por el servicio de Internet, pagar por el teléfono que usa el trabajador, pero también tiene que proveer las medidas de seguridad. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en muchas empresas, primero uno llega y realiza a través de un poco lo que te hablaba hace un rato atrás de ingeniería social, que es métodos como de engaño a la gente para que generar un tema de confianza primero, acercamiento, que es lo que hace un hacker social, para poder vulnerarlo posteriormente. Soy tu Ok. amigo, estoy de tu lado, pero además necesito que me entregue información. Hay un montón de casos que surgen y que donde se han robado información. Por ejemplo, un tipo que estuvo 2 meses tratando de conquistar a una secretaria, le mandaba flores, le mandaba regalos, nunca le dijo cómo era ni quién era, hasta que un día le dice, te envío un pendrive con mis fotos para que tengas la oportunidad y te voy a invitar a cenar en 2 días más. Claro que los niños lo primero que hizo fue insertar el pendrive y ahí estaba obviamente el malware, robaron toda la información y fue un tema bien comentado y así hay un montón de casos que surgen precisamente por eso. Entonces lo que hacemos nosotros en las empresas particularmente es realizar una especie de encuesta en donde muchas veces nos encontramos con sorpresas en donde el dueño dice, por ejemplo, acá no tenemos problemas de las claves porque usamos todas las mismas claves para todo, para ingresar a un correo electrónico. Entonces, el problema está ahí porque si usted echa a alguien o alguien se entera de que usted precisamente usa las mismas claves para todo, no hay robustez de clave ni nada, en ese caso voy a tener obviamente un problema porque pueden ingresar al correo suyo, hablar con un proveedor para que haga el despacho en otro lado o con un cliente para que me depositen una cuenta distinta a aquella en la que yo la mencioné. Entonces, eso es higiene digital, es particularmente hoy día, y algo conversamos ayer con Álvaro, cada trabajador, si yo tengo 200 teletrabajadores, tengo 200 sucursales de la empresa a través de las cuales, ya no tengo una, tengo 200 las cuales puede el ciberdelincuente ingresar. ¿Por qué? Porque el teletrabajador va a usar la Wi-Fi de su casa, va a usar el computador que le proveyó probablemente el empleador,
pero claro, hoy día, estando con los niños en la casa, puede que el niño no tenga un computador y tengo que facilitarlo para que se conecte a su clase, que sea, por ejemplo, tú mencionaste Zoom, en donde es altamente vulnerable, entonces ya no es un aparato que va a ser seguro. Entonces pueden vulnerar mis datos, pueden hacer robo de datos. Particularmente lo que se genera mucho y la gente desconoce es el robo de planes de negocio que es, en definitiva es espionaje informático, porque claramente si yo veo que el tipo de allá está siendo altamente exitoso y un proveedor en Ucrania por $1.000 me dice yo te puedo conseguir toda la información financiera y los planes de negocio de tu competencia, el tipo en algún momento lo va a pensar porque incluso no está la conciencia de que está cometiendo un delito. Pero esas son las medidas principales, tener un antivirus, los parches, la inducción, ser desconfiado, segmentar las redes de Wi-Fi, no quedarme solamente con aquellas que me provee particularmente un operador tecnológico, sino que subir el estándar de seguridad, invertir en antivirus, en firewall, en protección, porque eso es en definitiva protegerme de un incendio que puede ser mucho más terrible y que incluso muchas veces puede no conllevar un perjuicio económico directo o haber cometido un delito, sino que el prestigio empresarial, porque si yo sé que tal o cual empresa no tiene las medidas de seguridad y van a hacer uso, por ejemplo, de mis datos personales y van a ser expuestos para que después me llamen 500 proveedores distintos para ofrecerme lo que se les ocurra, no voy a volver a contratar con ellos simplemente. Entonces, eso es lo importante. Hay alguien pregunta qué parches. Son los parches de Windows que se actualizan generalmente el último martes de todos los meses, en claro, donde uno no lo hace porque qué es lo que me pide el sistema, me pide actualizar, me pide reiniciar y eso me va a tomar 10 minutos, 15 claro. minutos. La actualización del propio sistema Mac, que también es a veces un poco más pesado y se demora 40 minutos, 30 minutos, pero lo que hacen los parches es precisamente que un software que tiene alguna vulnerabilidad, el creador del software vio o detectó la vulnerabilidad que puede ser quebrada por un hacker y lo está parchando. Entonces, no es que sea un parche por otra cosa, es precisamente para proteger al equipo o al sistema operativo que yo estoy usando con la vulnerabilidad. Actualizar los correos, perdón, los virus, los antivirus. Eso es todo parte de esta higiene digital mínima y que la gente realmente no lo hace. Sí, sí. Estaba recordando una compañía en donde estuvimos con Juan Pablo, en donde es una compañía gigante de varios millones de dólares, y la compañía había sido atacada por Mm, espionaje industrial, que así ella, es. para que nos acordamos con Juan Pablo, esta compañía trabajaba mucho con los supermercados, y los supermercados y el retail en general tienen sistemas independientes que Mm, tienen literalmente una sucursal dentro de los proveedores. claro. Un Y este era, marketplace. claro, un marketplace. Y estos eran el líder, y resulta que misteriosamente las órdenes de compra del supermercado dejaron de llegar. Mm, Y cuando se dieron cuenta era porque había habido una intervención de la competencia, literal, de la mm, competencia, sobre las redes, porque las redes estaban todas abiertas. O sea, era tan claro. sencillo entrar que yo podía entrar desde mi celular a la red y sacar las Mm, bases de datos, las órdenes de compra, e influenciar eso. Entonces hay también una suma necesidad de darnos cuenta de que los cambios tecnológicos son parte integral, son parte estratégica de la compañía. mm, Piensa ahora, Juan Pablo, que estábamos conversando ayer, que dentro de las pautas de reinvención de los negocios y de las personas está el uso intensivo del marketing digital. así es. Esto mismo que estamos haciendo ahora, conversando por live, o sea, por lo menos para mí, hace 6 meses no era una alternativa, el webinar era Mm, una alternativa, pero tampoco estaba siendo muy ocupada. claro. Hoy Los cursos, día las los clases cursos, online, las todo hoy clases día. online, Claro, todos mis tres hijos están, los tres, dos en la universidad, nunca alcanzaron a conocer ni a sus compañeros ni a sus profesores claro. de manera presencial, están conectados. Entonces hay una suerte de urgencia por darnos Mm, cuenta que nuestro mundo cotidiano hoy día es en gran parte un mundo digital, y claro. requiere tomar todas las precauciones, así como uno en su casa físicamente pone alarma, ¿ah? Pone rejas,
compra perros, no sé. ¿Ah? Claro, Ahí están los antivirus, ahí están los cortafuegos. claro. ¿Ah? Y son términos que tenemos que empezar a administrar. Mm. ¿Ah? Además que por un ¿Alguien? tema, particularmente en los negocios que, no sé, por ejemplo, Amazon, que hoy día se comió el mundo hace rato, que hoy día presta servicios en la nube, Amazon Web Service, a grandes empresas en Chile, incluidas aquellas que prestan servicios en la nube, sin nombrar a ninguna, obviamente, pero también hay empresas más pequeñas. El otro día tuve una reunión virtual precisamente con un tipo que se realiza hacker ético, que son estas empresas que tienen equipos no sé, el Red Team y el Blue Team, que lo que hacen es precisamente decirte cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene tu negocio porque quieres conocerlo. Te hacen un ataque, que es un hacking ético, después te entregan un informe y este tipo tenía en Chile un trabajador y el resto estaba en India, uno en Argentina, otro en Estados Unidos y él les mandaba el plan de negocios de la semana y ellos lo desarrollaban y después entregaban un informe y era infinitamente, obviamente, más barato que tener trabajadores sentados en una oficina, Sí, claro. y esa es la nueva realidad. No necesariamente pasa porque sea un servicio tan sofisticado, pero en algún momento va a pasar eso en donde, y eso hay marketplace como el que señalaste tú hace un rato, pero hay un montón en donde yo puedo generar incluso videos eh, publicitarios a un costo bajísimo de un tipo que está en India y los produce ya en forma automática. Yo le entrego las fotos, qué es lo que quiero hacer, y el tipo me entrega una edición de un video con calidad de televisión en Sí, HD por un precio infinitamente menor al que cuesta hoy día hacer algo acá en Chile, por ejemplo. Entonces, claro. eso nos va a llevar a, no porque queramos cambiar, sino porque el mundo nos va a obligar. Como señalaste tú, el tema es cultural y social más que financiero y legal. Siempre lo legal, particularmente, viene de atrás, llega un poco tarde. Aquí se dio la correlación de que el match lo hizo justo con el tema de la pandemia y el estallido social del teletrabajo, pero generalmente llegamos atrasados a estos cambios. Sí, yo veía ayer en LinkedIn una encuesta donde alguien preguntaba, decía, la transformación digital en su empresa se tuvo que adaptar en forma forzosa y el índice era más del 50% de las Ah, empresas mira. se lo habían tenido que, obviamente, que hacer. Un 25% estaba ya casi lista, o sea, realmente era un 75% de las empresas pensando en estos conceptos. Es por un tema de sobrevivencia, también se entiende, ¿no? O sea, Claro. por eso la pandemia fue como el gran elemento activador, digamos, de esto, dentro de las pocas cosas buenas que puede haber generado. Claro. Hay una... Alguien preguntaba, estaba mirando acá, perdona, ¿cómo puedo saber yo cuando me están hackeando, me parece, ¿no? Creo que esa Ah, era no, la vi pregunta. algo de un celular. Lo que pasa es que creo que era una niña que preguntó si ella podía saber si su celular había sido hackeado. El sistema operativo que es más común y más fácil hackear es Android, más que el de iPhone, por un tema de diseño, pero también es hackeable. Entonces también existen algunos antivirus que uno puede instalar, y lo que se pide generalmente es desactivar algunas aplicaciones que conllevan, por ejemplo, la ubicación, el tema de entrega de datos o las que fueron muy populares hoy día en ratos de ocio, que son aquellas que te piden ciertos datos biométricos para realizar lo típico que era cómo me veré yo cuando sea más viejo. Sí, claro. Entonces ahí yo les decía a mis amigos que subían las publicaciones y le acabas de entregar a Facebook gratuitamente todos tus datos de biometría para crear un perfil completo tuyo, independientemente de que lo podrían haber sacado las fotos, pero era peor. Entonces ahí está pues, el tema de Facebook. Lo que se señala en ciberseguridad es que si el servicio es gratis, el producto eres tú. Y eso es lo que hace Facebook. Vimos Cambridge Analytica, hay una serie, o sea, Sí, un documental referente a eso, que el nada es privado, en donde ellos tienen la capacidad hoy día Facebook de hacer un marketing por persona, o sea, ni siquiera por grupos. Ellos saben precisamente cuáles son mis gustos y del marketplace que ellos tienen de clientes que ofrecen servicio, apuntan todos, cada usuario de Facebook vive su experiencia en Facebook. Y hoy día unido a que son dueños de Instagram y de WhatsApp, las conversaciones que yo tengo por WhatsApp, lo que comparto y los sitios que visito me aparecen a los 2 segundos por las cookies en Facebook y después se replican en Instagram
Y entonces es cuidarse también de qué es lo que comparto, cuándo comparto, porque si ustedes hacen la prueba de borrar su cuenta de Facebook y de eliminarla, y la abren 6 meses después, la cuenta está ahí. Le dice, ¿quiere retomar su cuenta? Porque yo ya le entregué todos mis datos, mi información y mi alma a Facebook. Entonces, ya estoy ahí Ya. y ellos son dueños de mi cuenta. Yo la uso nomás como plataforma. Entonces, eso es el documental se llama Nada es privado. Gratis, porque finalmente cuando te entregan algo gratis, ¿no? Eh, algo oculto hay, nada es gratis en la naturaleza. El, bueno, por lo que veo, estamos ya llegando al final. Algo pasó aquí. ¿Estás ahí? Sí, se había caído por el tema de la hora, pero después pasa a IGTV, así que igual va a seguir arriba Como estábamos hablando de Facebook y toda esta No, intervención, dije, nos bloqueó Mark. acabamos de ser hackeados. Claro. Acabamos de ser hackeados. Sí, el, bueno, estamos cumpliendo ya como la hora, ¿no? Esto es un tema muy amplio. La verdad es que tanto Juan Pablo como nosotros, como parte de Fénix y parte de su compañía, estamos principalmente tratando de entregar pautas a personas y a compañías en base a la experiencia, ¿no? O sea, acá todos nos podemos ayudar sabiendo un poco más y eso va a ser más seguro, con menos, con más certeza, ¿no? La forma esta de cómo pasemos la pandemia. Yo los quiero dejar invitados al próximo martes. Va a haber un webinar sobre reinvención a las 9 de la mañana. Están todas las redes, en esta misma red está avisado, es muy sencillo inscribirse, donde vamos a repetir un webinar con respecto a la reinvención de los modelos de negocio, cuáles son las pautas, aquellas personas que están complicadas con sus profesiones, si quieren cambiar, hacer otras cosas, es importante saber hacia dónde va el mundo antes de decir, por darle solo un ítem, ¿no? Hay industrias que están creciendo muchísimo ahora en esta crisis y hay que saber en cuáles son para poder, si me reinvento en el lado de los winners, ¿no? Claro. No de los losers. Y bueno, y, y por otro lado, darle las gracias a Juan Pablo en esta primera experiencia de live con él. Tenemos bastantes temas, probablemente vamos a estar replicando esto en diferentes horarios. Así que gracias, JP. Nos estamos viendo, como siempre, en muchas actividades. Sí, no, ¿Ah? gracias a ti. Yo creo que es importante estas instancias que podrían ser, por ejemplo, a propósito de la higiene digital, también está la higiene financiera, que la gente muchas veces se endeuda, se sobreendeuda y de hecho estudios señalan que la gente que salió de ICOMBO, que se ha metido en este tema de la ley de insolvencia y arrepentimiento, vuelve a caer nuevamente Sí, en DICOM porque no hay educación financiera. Entonces, el negocio de las instituciones financieras, los bancos, prestar plata y después que usted se la arregle si me la paga o no, pero no cómo la invierto, cómo ahorro. Hoy día también la ley de teletrabajo, a propósito de eso, una instancia para ahorro para todos, de traslado en benzina, en estacionamiento, en metros cuadrados de la oficina, y tiene un impacto incluso desde lo medioambiental. Pero ese es un poco el llamado. Y cualquier consulta que tengan, ahí están los Instagram de Fénix y mío, y respondemos obviamente y vamos a estar anunciando, como dices tú, alguna sesión nueva con estos temas. sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que participaron. Vamos a ir dándole ánimo y energía a este tipo de experiencias. Que estén muy bien. Un Chao, abrazo, Juan Álvaro, Pablo. cuídate. Chao, chao. Chao, chao.